Capítulo 32. Las fuerzas narrativas invisibles. Voy a comenzar con una pregunta muy sencilla. Cuando usted observa un árbol moviéndose, ¿qué está viendo? La mayoría de las personas respondería de inmediato, un árbol. Y la respuesta parece correcta. Después de todo, eso es lo que registra nuestra vista. Pero un director documental aprende con los años a responder algo diferente. Diría, estoy viendo el viento. Y aquí aparece una de las primeras paradojas de este oficio. El viento no se puede filmar. Nunca. Jamás. No existe un plano del viento. Lo único que podemos registrar son las huellas que deja a su paso. Las hojas que tiemblan, las ramas que se inclinan, el pasto que cambia de dirección, las olas sobre el agua, la ropa agitándose, las nubes desplazándose lentamente. Cada una de esas imágenes revela la presencia de algo que permanece invisible. Y esta idea atraviesa prácticamente todo el documental. Porque las historias más profundas casi nunca pueden filmarse directamente. Lo visible suele ser solamente la manifestación de una realidad mucho más compleja. Cuando un espectador aprende a mirar una obra documental con atención, descubre que casi siempre está observando consecuencias. Muy pocas veces está observando las verdaderas causas. Y comprender esta diferencia cambia por completo la forma de dirigir. Porque deja de preguntarse qué está viendo y comienza a preguntarse qué está ocurriendo realmente detrás de aquello que puede verse. Esa pregunta parece sencilla, sin embargo, constituye uno de los cambios de pensamiento más importantes que experimenta un documentalista a lo largo de su formación. El director no filma causas, filma consecuencias. Puede parecer una diferencia de vocabulario, no lo es. Es una diferencia de método. Piense, por ejemplo, en un terremoto. Cuando un equipo periodístico llega al lugar, la cámara registra edificios dañados, personas caminando entre los escombros, objetos caídos, vidrios rotos, polvo suspendido en el aire, silencio. Pero el terremoto ya no está. Nadie lo está viendo. Lo único que permanece son los cambios que produjo. Lo mismo ocurre con una sequía. ¿Puede alguien filmar una sequía? No. Puede filmar un río que ya no lleva agua, un suelo agrietado, una planta que dejó de crecer, animales buscando alimento, personas preocupadas mirando el cielo. La ausencia prolongada de lluvia nunca aparece frente a la cámara. Lo que aparece es la transformación que provocó en el paisaje y en quienes viven dentro de él. Este principio se repite una y otra vez. Si pensamos en una enfermedad, tampoco podemos filmarla directamente. Lo que vemos es un cuerpo debilitado, un tratamiento, una recuperación. Si pensamos en el paso del tiempo, tampoco podemos colocarlo delante del objetivo. Lo descubrimos en las arrugas de un rostro, en un edificio envejecido, en un árbol que ha duplicado su tamaño, en una herramienta desgastada por años de uso. La cámara registra aquello que el tiempo hizo posible, nunca al tiempo mismo. Por eso el documental exige una forma de observación diferente. No basta con registrar aquello que sucede, es necesario preguntarse qué fuerza invisible hizo posible que eso sucediera. La realidad está gobernada por fuerzas invisibles. Voy a utilizar un ejemplo completamente ajeno al mundo natural. Imagine una escuela. Entramos con una cámara, observamos alumnos, profesores, pizarras, pasillos, recreos, puertas que se abren, campanas que anuncian el cambio de clase. Eso es lo visible. Pero si preguntamos qué está moviendo realmente esa historia, las respuestas empiezan a cambiar. La adolescencia, el aprendizaje, la presión social, el deseo de pertenecer a un grupo, el miedo al fracaso, la competencia, la curiosidad, la construcción de la identidad. Ninguna de esas fuerzas puede grabarse directamente. Sin embargo, todas gobiernan las escenas. Ahora imagine un hospital. La cámara registra médicos, pacientes, pasillos, equipamiento, monitores, familias esperando. Pero debajo de todas esas imágenes operan fuerzas mucho más profundas. La incertidumbre, la enfermedad, la esperanza, la vocación, el tiempo, la fragilidad humana. Observe que ninguna posee una forma visible, y aún así son ellas las que determinan cada decisión que toman los personajes. Si el director comprende cuáles son esas fuerzas, sabrá dónde dirigir la atención del espectador. Si no las comprende, probablemente filmará únicamente superficies. Aprender a mirar más allá de los objetos. Este suele ser uno de los aprendizajes más difíciles. Nuestro cerebro está acostumbrado a identificar cosas. Una mesa, una silla, una planta, un automóvil, una persona. Nombrar objetos resulta sencillo. Interpretar relaciones resulta mucho más complejo.
Por esa razón los principiantes suelen construir documentales apoyándose principalmente en objetos visibles. Pero la experiencia va modificando esa manera de observar. Poco a poco el director deja de interesarse solamente por aquello que tiene delante. Empieza a interesarse por las relaciones que existen entre unas cosas y otras. Y posteriormente da un paso todavía mayor. Empieza a buscar las fuerzas que producen esas relaciones. Ese es un cambio profundo, porque una historia ha de ser una colección de elementos aislados y comienza a convertirse en un sistema. Cuando el director alcanza ese nivel de observación, muchas decisiones narrativas dejan de ser intuitivas, empiezan a tener una lógica mucho más sólida. Las escenas dejan de elegirse porque son bonitas. Empiezan a elegirse porque revelan algo que normalmente permanece oculto. Y justamente ahí comienza a aparecer una de las formas más profundas del documental observacional. La naturaleza funciona exactamente igual. Cuando una persona sale al campo, a un bosque o a cualquier paisaje natural, suele creer que está viendo plantas, árboles, animales y tierra. Y es cierto, eso es lo que aparece frente a sus ojos, pero un director documental aprende que en realidad está observando el resultado de una enorme cantidad de fuerzas actuando al mismo tiempo. La lluvia, la temperatura, la cantidad de horas de luz, la humedad del aire, la gravedad, los microorganismos del suelo, los insectos, los hongos, la fertilidad, las estaciones, la competencia entre especies, la disponibilidad de agua, la acción humana. Todas esas fuerzas están trabajando simultáneamente. Algunas colaboran entre sí, otras se contraponen, otras cambian de intensidad según el momento del año. Lo extraordinario es que ninguna de ellas puede colocarse delante de una cámara. Sin embargo, todas dejan huellas, y esas huellas son precisamente el material con el que trabaja el documentalista. Piense por un momento en una hoja amarilla cayendo lentamente. La cámara puede registrar ese instante con enorme belleza. Pero la verdadera historia no es la hoja. La verdadera historia es el cambio estacional que hizo posible esa caída. La hoja solamente está revelando un proceso mucho mayor. Cuando uno empieza a mirar de esa manera, el paisaje deja de ser un conjunto de objetos. Empieza a convertirse en un sistema de causas y consecuencias. Y cuanto mejor comprende ese sistema, más profundas comienzan a ser las historias que encuentra. El error del principiante. Existe un error que aparece una y otra vez cuando alguien comienza a filmar documentales. El realizador registra aquello que puede nombrar: una pala, una planta, una gallina, un compost, un bancal, una herramienta, una flor. Todo eso tiene un nombre. Y por esa razón resulta fácil pensar que allí está la historia. Pero el director experimentado formula una pregunta distinta. ¿Qué está actuando aquí? Observe cómo cambia inmediatamente la mirada. Imagine dos escenas. En la primera vemos a una persona colocando un plástico sobre un pequeño cultivo. La escena describe una acción. Sabemos qué está haciendo, pero todavía no sabemos por qué. Ahora imagine exactamente la misma imagen. La diferencia es que antes escuchamos que durante la noche llegará un fuerte descenso de temperatura. La acción no cambió, el encuadre tampoco. Sin embargo, el significado es completamente diferente. Ya no estamos viendo a alguien colocando un plástico. Estamos viendo a alguien intentando proteger un cultivo antes de una amenaza. La historia no nació de la imagen, nació de la fuerza invisible que le dio sentido. Eso explica por qué muchas escenas aparentemente sencillas pueden resultar profundamente interesantes, no porque la acción sea extraordinaria, sino porque entendemos aquello que está intentando enfrentar. Los buenos documentales no muestran solamente lo que ocurre, permiten comprender por qué ocurre. Las fuerzas producen expectativas. Este es uno de los mecanismos narrativos más importantes que existen. Cuando el espectador descubre que una fuerza invisible ha comenzado a actuar, inmediatamente empieza a imaginar sus consecuencias. Suponga que en un documental alguien comenta que durante la noche llegará la helada más intensa del invierno. Todavía no ocurre nada. El paisaje sigue tranquilo. Las plantas continúan inmóviles. El cielo permanece despejado. Y sin embargo, el espectador ya comenzó a anticipar lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque la mente humana trabaja constantemente formulando hipótesis sobre el futuro. Cuando una historia introduce una fuerza importante, el cerebro empieza a proyectar escenarios posibles. Eso explica por qué sentimos tensión antes de que ocurra el acontecimiento. El mismo principio aparece continuamente en el cine.
En una película policial, basta con mostrar que alguien escondió un arma. No hace falta utilizarla de inmediato. El espectador ya sabe que esa decisión tendrá consecuencias. En una película marítima, basta anunciar que una tormenta se aproxima. Todavía no hay olas, pero todos esperan su llegada. En un documental sobre fauna, basta mostrar que una sequía se prolonga durante semanas. Aunque todavía no haya animales muertos, el espectador comprende que el equilibrio del ecosistema está cambiando. Las fuerzas invisibles suelen entrar primero, las consecuencias aparecen después. Y el intervalo entre ambas constituye uno de los espacios narrativos más valiosos que posee un director. Fuerzas lentas y fuerzas rápidas. No todas las fuerzas transforman la realidad con la misma velocidad. Algunas producen cambios casi instantáneos. Un incendio, un terremoto, una inundación, un accidente. En pocos minutos el paisaje puede cambiar completamente. Son fuerzas rápidas. Su efecto resulta evidente. Pero existen otras mucho más silenciosas. Y paradójicamente suelen ser las más profundas. La formación de un suelo fértil, el crecimiento de un bosque, la recuperación de un ecosistema, el aprendizaje de un oficio, el envejecimiento de una persona, la construcción de una amistad, el desarrollo de una ciudad. Ninguna de estas historias puede comprenderse en un solo día. Necesitan tiempo, necesitan paciencia, necesitan observación continuada. Aquí aparece una diferencia importante entre el reportaje y el documental. El reportaje suele concentrarse en acontecimientos rápidos. El documental tiene la posibilidad de acompañar procesos largos, y muchas de las transformaciones más interesantes pertenecen precisamente a esta segunda categoría. El director documental necesita aprender a convivir con ambos ritmos. Debe reconocer cuándo una historia exige velocidad y cuándo necesita espera, porque existen procesos cuya mayor riqueza consiste precisamente en desarrollarse lentamente. Y aprender a esperar es también una forma de dirigir. Un ejemplo fuera de la naturaleza. Imagina un documental dedicado a un violinista. Podríamos filmar conciertos, aplausos, ensayos, escenarios, instrumentos. Pero ¿qué fuerza sostiene realmente esa historia? No es el violín, ni el teatro, ni siquiera la música. La verdadera fuerza invisible es la disciplina. Miles de horas de práctica que nunca veremos completas, décadas de repetición, correcciones constantes, fracaso, perseverancia. Nada de eso posee una imagen única. Sin embargo, puede insinuarse. Las manos gastadas, las marcas de uso sobre el instrumento, las partituras llenas de anotaciones, un despertador sonando antes del amanecer, la rutina repetida durante años. El documental nunca filma la disciplina, filma aquello que la disciplina dejó como consecuencia, exactamente igual que ocurre con el viento. Y cuando el espectador comprende esa relación, comienza a descubrir una verdad mucho más profunda que la simple ejecución de una obra musical. La gran tarea del director. Muchos creen que dirigir consiste principalmente en decidir dónde colocar la cámara. Sin duda, esa decisión es importante, pero representa solamente una parte del trabajo. La verdadera tarea comienza mucho antes. Consiste en descubrir qué fuerzas están gobernando la realidad que tenemos delante. Porque cuando esas fuerzas aparecen con claridad, las escenas comienzan a organizarse casi por sí solas. El director deja de preguntarse constantemente qué debería grabar. Empieza a formular una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué fuerza está actuando hoy? A veces será el clima, otras veces será el paso del tiempo, en otras ocasiones será el desgaste, la recuperación, la adaptación, la competencia, la escasez, la abundancia. Cada una de esas fuerzas modifica el comportamiento de los personajes, y precisamente por eso adquieren valor narrativo. Las fuerzas son las verdaderas dramaturgas de la realidad. Los personajes responden a ellas, los acontecimientos nacen de ellas, las historias evolucionan gracias a ellas. Quiero terminar esta clase con una idea que considero esencial, no porque sea una frase elegante, sino porque resume una forma completa de entender el documental. El director documental no busca acontecimientos, busca fuerzas, porque los acontecimientos aparecen y desaparecen. Las fuerzas permanecen. Son ellas las que organizan la realidad. Son ellas las que explican las transformaciones. Y cuando un director aprende a reconocerlas, descubre que las historias nunca se agotan. Simplemente adoptan nuevas formas. En la próxima clase avanzaremos hacia una consecuencia natural de todo lo aprendido hasta ahora. Comenzaremos a estudiar la diferencia entre los personajes que permanecen a lo largo de una obra y aquellos que aparecen solamente durante un breve momento.
porque comprender esa diferencia permite construir series documentales que conservan su identidad, mantienen la memoria del espectador y hacen que cada nuevo capítulo se sienta como un regreso a un mundo que ya conocemos. Fin.